Y regresamos a Open Vision. Estamos con un programa especial sobre precisamente la guerra de Israel y Irán. Es un programa de análisis y viendo perspectivas del acontecer que mueve actualmente el mundo. Laura, tenemos un invitado. Sí, Rodrigo González nos acompaña. Él es chileno-israelí, vive en Tel Aviv y es un comunicador con más de 20 años de experiencia. Es ganador de premios internacionales como creador de documentales y programas televisivos. Es emprendedor, es propietario de una empresa de tecnología y comunicación que conecta el Medio Oriente con el mundo hispanohablante. Está líder de Veo Israel, de Medio Oriente y News AI. Son sus empresas y justamente queremos preguntarte, Rodrigo, darte la bienvenida y preguntarte primero qué hora es allá, número uno, y número dos, cuáles son los últimos eventos que estamos viendo desde Israel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio y un placer verte de nuevo, Laura, un placer de conocer. Eh, Acá, bueno, primero. eh, sí, sí, la primera vez que nos conocemos, entonces un placer de conocer y muchas gracias por este espacio. Bueno, yo estoy ahora en Tel Aviv, aquí son las 10:20 de la noche y realmente muy contento que todavía estamos en silencio porque casi los 6, 7 días ya, los últimos 6, 7 días, estas son las horas que empieza la fiesta iraní y se empiezan a escuchar las alarmas y cosas así. Así que ya llevamos 2 días un poquito más calmado en estas horas y espero que siga así. Pero yo estoy aquí en Tel Aviv, 10:20 de la noche. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña. ¿Cuál ha sido digamos, la sensación, la población, las personas allá ante esas situaciones, esos ataques que ha habido? Creo que dices que es en la noche cuando hay los ataques y se suenan las alarmas. Bueno, yo creo que es muy complicado lo que nosotros estamos pasando aquí como país. Porque de una parte, de una manera, nadie quiere vivir en guerra y nadie quiere estar en una situación que tiene que estar encerrado en una pieza de seguridad horas y horas y horas y explicarte a tu niño por qué hay gente en el mundo que lo quieren matar. Y explicarle a tu niño por qué hay personas que salen en la tele y gritan matar a todos los israelíes, matar a todos los judíos. Y es una cosa muy difícil de explicarle a un niño de 8, 10, 11 años. Pero por otro lado, nosotros entendemos hoy esta situación que después de 2 años de una guerra muy difícil que empezó cuando Hamas, uno de los proxies de Irán, justo como explicó de una manera increíble Laura al principio, y después con Hezbollah, otro proxy de Irán, y después con los Houthis, otro proxy de Irán, que logramos ganar, digamos, o llevarlos a un lugar que ellos no puedan afectar más la vida civil acá en Israel. El gobierno israelí decidió lanzar o mover este ataque contra Irán. Y también hay que aquí que entender algo muy importante. Este ataque no llegó en algún momento en un espacio vacío, algo que no se conocía. Primero que nada, Irán tenía y estaba cerca a un arma nuclear. Ahora, yo les quiero dar solamente un resumen de lo que han pasado los 6 días, los últimos 6 días acá en Israel. Y ahí me gustaría preguntarle a ustedes si es que Irán tiene que tener una arma nuclear. Nosotros desde que empezó la operación han lanzado más de 450 misiles, 400 drones y, 400 y más de 400 vehículos aéreos con bombas. Tenemos 24 víctimas asesinadas de esas bombas, más de 1.272 personas heridas y tenemos daños de materiales de 30.000 casas que ya están dañadas, 25.000 personas que están dañadas y no pueden volver a su casa. Y todo esto sigue cuando ellos siguen lanzando misiles a zonas civiles. Y ahí nosotros preguntamos la pregunta, si es que realmente nosotros como un mundo occidental, como un mundo que cree en valores de libertad, que cree en valores de estar uno con el otro, de hablar, de negociar, es correcto dejar al régimen iraní que reciba y tenga arma nuclear. Mm. Bueno, muy importante esa justa aseveración que tú estás haciendo. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque ya sabemos la respuesta de que es imposible. Pero ojo, no solamente para Israel, para el mundo libre, para Occidente, es muy peligroso que justamente un régimen teocrático que se permite decir, no quiero que este país exista,
Ojo, porque aquí no estamos hablando, es como que se imaginen que México diga, pues yo no quiero que Nicaragua exista, entonces tengo que eliminar a Nicaragua. Bueno, esta es la situación del régimen teocrático y hay que ponerlo muy claro para que la gente lo entienda y no digan, es que por allá se están matando y no sabemos de qué se trata. No, aquí estamos justamente explicando, número uno, qué es lo que está sucediendo, número dos, verlo desde los intereses de aquellos lados, pero también de los intereses occidentales, y número tres, que es la segunda parte del programa, hablar de cómo esto impacta en la geopolítica del bolsillo, en la economía del bolsillo. Pero te quiero hacer una pregunta, Rodrigo, tú que estás en Israel. Evidentemente nadie quiere estar en guerra y ahorita quiero hablar de la población. Los israelíes como tal, en líneas generales, comprenden lo necesario de que se haya hecho el ataque preventivo, y aquí te doy como un contexto previo, porque previamente Israel como que hizo un ataque de deshojar la margarita, es decir, primero eliminar el liderazgo militar iraní, de modo tal que no tuvieran capacidad de contradefensa rápida o de contraofensiva, luego destruir las bases de misiles balísticos, luego neutralizar los sistemas antiaéreos y luego infraestructura de fabricación nuclear, eliminarla. Esto evidentemente iba a traer una represalia de parte de Irán. Los israelíes, tú que estás allí, ¿entienden esto mejor que nosotros, evidentemente? ¿Cómo lo ven? Mira, como empecé a decir, la gente es difícil. Yo creo que yo tengo experiencia, estoy viviendo acá en Israel ya 25 años cuando llegué de Chile, y pasamos aquí guerras y pasamos tiempos difíciles. Yo incluso tomé parte en la Segunda Guerra del Líbano y las cosas aquí son a veces son crueles, son difíciles, pero yo creo que estos 7 días estamos en algo muy diferente. Mm. Los misiles que lanzan aquí Irán son misiles balísticos que llegan de 2.000 kilómetros, que pesan kilos y llevan kilos de materiales de explosión. Y cuando llegan y tocan aquí, caen arriba de una casa, borran casi el barrio entero. Entonces quiere decir que cada vez que tú escuchas en las noches las alarmas y cae un misil, yo hace 3 días cayó un misil 7 kilómetros de mi casa y tan fuerte cuando el misil cae acá que todas las alarmas de los autos, 7 kilómetros del misil, se aprendieron. Entonces, entendemos y sabemos lo importante que es, porque yo creo que cada uno en el mundo tiene que vivir en paz sin tener un vecino que cada vez sale a las 8 de la noche de la tele y dice, tenemos que matar al vecino. Entonces, lo entendemos, pero de otro lado es muy difícil lo que está pasando en este momento en Israel, pero también es muy lindo ver cómo la gente se junta, cómo le ayudan unos a otros, cómo encontramos, incluso también el gobierno hizo unos cuantos pasos muy interesantes, que también eso yo creo que muestra un poquito la diferencia contra el enemigo que nosotros estamos en estos momentos. Lo primero que hizo el régimen iraní cuando empezó esta guerra fue cortar el internet en Irán, para que ellos no puedan comunicar, sacar videos y hablar uno con el otro, y más encima seguramente no armar una revolución contra el gobierno. Lo que el gobierno israelí hizo fue decidir pasar una ley de darle dinero a todas las familias afectadas, $150 por día, y empezar a encontrarse uno con el otro, y las comunidades se cerraron y empezaron a decidir y armar casas de seguridad en días, en momentos, para que todos se sientan bien. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el mundo libre, que yo sé que son toda la audiencia que le está escuchando a ustedes, tienen que entender, nosotros tenemos y estamos aquí contra un enemigo que grita también, que quiere matar a Estados Unidos, que quiere eliminar a Estados Unidos y que quiere eliminar al mundo libre y que quiere cambiar las reglas de las mujeres y de los niños. Es una cosa muy difícil, muy cruel, duro, pero tenemos que pasarlo y espero que logremos que ganar y terminarlo lo más rápido posible. Estamos en vivo, es un enlace con Rodrigo González allá desde Israel sobre el tema y de los conflictos que están viviendo actualmente en Israel. Vamos a un corte, Rodrigo, regresamos y quiero que nos platiques un poquito sobre las declaraciones de Vladimir Putin. Comentó sobre el interés de que Estados Unidos no invada o apoye a Irán. Israel. Atrás de esto, ¿qué puede pasar de todo esto? ¿Cuál es la opinión de las
de Israel con respecto a ese punto de vista. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Y regresamos nuevamente a Open Vision. Estamos en la 89.3 de Radio Fórmula Monterrey y hicimos una pregunta a Rodrigo González, que está precisamente en Israel, sobre cuál era la postura de esas declaraciones de Vladimir Putin con respecto, diciendo que ojalá que Estados Unidos no apoye a Israel precisamente para no complicar más las relaciones internacionales, porque eso realmente puede llevar a una guerra de aliados y no aliados. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que sale de Rusia y también incluso de lo que sale de China. Yo creo que como nosotros vemos las cosas acá, primero que nada, Rusia está más de 2 años de guerra con Ucrania, entonces está en un lugar difícil. Todos saben que hoy falta en el mundo armas, que faltan balas y que faltan materiales explosivos. Y Rusia hace mucho tiempo ya que está buscando una solución y la solución que tenía antes era Irán. Irán ahora también está en problemas, no tienen suficientes armas. Así que yo no creo que todo lo que se está hablando realmente nos puede llevar a una guerra. Claro que nadie puede saber nunca qué es lo que va a pasar, porque estamos hablando aquí también Rusia con Putin, también Irán con Jemení. Son personas que pueden decidir y tomar decisiones muy locas solas, sin pensar solo los ciudadanos y las personas. Pero yo también creo que Estados Unidos, estamos hoy en un momento un punto que no se puede volver atrás. Muchos años, pero muchos años. Todo el Medio Oriente, también la parte del petróleo, la parte económica, la parte de los barcos, la parte de las playas, la parte de los aires, todo esto estaba controlado y todos teníamos miedo del régimen iraní. Y hoy, después que el IDF y el ejército israelí y Israel, de una manera muy estratégica y muy inteligente, logró golpear el púlpito del terror, yo creo que este es el momento de actuar. Y yo pienso que Estados Unidos sí tiene que tomar parte, no sé de qué manera, cómo, cuándo y cuánto, pero yo creo que es muy importante que el mundo libre se junte en este momento y podemos llegar a un punto histórico y cambiar el Medio Oriente, que eso nos va a traer solamente noticias buenas a todo el mundo. Estamos hablando de lugares que pueden llegar minerales, agua, sal, muchas cosas que pueden cambiar el mundo. Y este es el momento. Yo creo que no vamos a tener ningún momento más así en los 20, 30 años que vienen. Sí, definitivamente. Ahorita se está planteando un momento histórico. Y es un momento histórico no solo para Irán e Israel, es un momento histórico para el mundo. Realmente lo que está sucediendo es un momento histórico y tenemos que alertar a la ciudadanía para que se pueda entender un poco, porque también vemos mucha ligereza al hablar, muchísima ligereza al hablar. Lo estamos viendo mucho en Europa y lo estamos viendo mucho en el hemisferio occidental. Cuando nosotros hablamos de que el régimen teocrático odia a Occidente, no es solamente odia a Estados Unidos, odia a este país desde donde tú nos estás escuchando sentado en un sofá o en el carro, en esa carretera que está sobre un territorio de un país que es occidental. El régimen teocrático no lo quiere. Y aquí también hay otra cosa. Esto no es solo un problema que está sucediendo en Medio Oriente, y ya en el próximo bloque podemos hablar de una de las amenazas en el estrecho de Hormuz, o de cómo esto impacta, porque allá básicamente está más del 50% de la producción, porque está Irán, está Irak, está Emiratos Árabes Unidos, está Qatar, está Kuwait. Entonces, bloquear ese estrecho implica muchísimo. Justamente como a ti te llega cualquier elemento, va a ser encarecido porque el petróleo se va a disparar. Y esto es justamente una amenaza que está haciendo Irán a Occidente, y la gente no lo entiende, y es lógico que no lo entienda. Pero además estamos viendo que Irán tiene aliados en el hemisferio, y aquí tengo que hablar de Venezuela, por ejemplo, que ha estado entregando uranio a Irán desde el 2006 para enriquecer justamente enriquecimiento de uranio para poder llegar a un armamento nuclear. Entonces, son muchas implicaciones. Pero aquí, Carlos y la audiencia, queremos hacerte una pregunta, Rodrigo, que es justamente lo vinculado a
Estamos viendo en publicaciones que cuando se denuncia, ustedes están denunciando, mira, están atacando con misiles balísticos a población civil, dicen, oye, pero esto es lo mismo que hacen en Gaza. Y esto es básicamente por desconocimiento, pero no quiero que lo respondamos Carlos o yo para explicar justamente esto. Nos gustaría que tú desde Tel Aviv lo puedas explicar muy brevemente, Rodrigo. No, es tan diferente. Miren, a veces yo creo que es muy difícil de entender lo complicado y también lo que hace el ejército israelí. Si podríamos realmente ver las fotos ahora y identificar lo que se está haciendo, nosotros podemos ver que incluso el primer ataque, cuando se atacaron y se eliminaron cinco y seis personas de los más importantes del ejército del régimen iraní, se puede ver que el misil entró por una ventana y quemó solamente un piso de un edificio entero. Ahora, es cierto que se escucha como una cosa increíble, no puede ser que es cierto. Un avión viaja 1600 kilómetros, dispara un misil y solamente un piso se quema. Entonces, la gente tiene que entender que el trabajo que se hace acá en Israel, en la inteligencia, con el Mossad, con el Shin Bet, con todas las cosas que hacen, se hacen para realmente llegar a un trabajo quirúrgico, tocar solamente es que están. Porque vuelvo y digo, esos soldados que están allá israelí quieren vivir en paz. Son chicos y jóvenes, justo como yo, con chicos, con familia, con mamá, con trabajo, que quieren volver a casa. También cuando estaba pasando en Gaza era lo mismo. Sacaron los civiles, los movieron a otro lugar, pidieron 50.000 veces salir de esos lugares civiles y solamente en ese momento atacó el ejército israelí a lugares que se sabía que habían terroristas de Hamas. Y también ahora es lo mismo. Avisan antes, mandan los mensajes, revisan los lugares donde se atacan. Y al otro lado, piensen. El régimen iraní lanzó hace 2 días 150 misiles en una noche. ¿Cómo se pueden lanzar a un país 150 misiles y decir, ah, no, nosotros estamos solamente disparando a lugares del ejército? ¿Cómo se puede hacer una cosa así? ¿Cómo ustedes me pueden explicar que esa es una estrategia solamente para cuidar y hacer solamente los ejércitos? A ellos no les importa de la vida de los civiles, no le importa la vida de los civiles de su país, no le va a importar la vida de los civiles en Israel. Y por eso esa es la diferencia. Las diferencias están ahí. ¿Cómo ven los civiles? ¿Cómo le dejan a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes, a las mujeres vivir en paz, tener opinión, ser parte del discurso? Esa es la diferencia. Y nosotros lo miramos así en los ojos y lo miramos en ojos humanos, porque estos chicos que están en la guerra son personas que quieren volver a casa, abrazar a su mujer y a sus niños. Sí, ha sido muy, muy difícil, actualmente las personas que viven allá en Israel, una guerra, pues todos pierden, o sea, todos pierden, Sí, tanto los dos países, pero pierde el mundo también, porque a final de cuentas una guerra afecta la economía, afecta el crecimiento del PIB global, retrocede hasta 10 años, porque lo que se invierte en una guerra, todo lo que se ha invertido en armamento al día es cantidades multimillonarias en dólares que de una manera atrasa el crecimiento, detiene y retrocede, pues volver a construir otra vez todo, como lo vimos en Irak, que en su momento lo que invirtió Estados Unidos en ese ataque tardó 10 años en poder recuperar. Yo creo que sí hay que meterle la pauta, el termómetro, Rodrigo, porque creo que iba a ser una cuestión, me parece que va a ser una cuestión también de aliados y no aliados, porque ahí se sí. mezcla otros países. Irán, pues como dice Laura, el 50% de la producción de petróleo viene de allá, y luego el canal donde se transporta, pues hay riesgo de que pase algo, y actualmente el mundo todavía depende del petróleo. Claro, Eso es cierto. Sí, sí, sí. cierto, 100% contigo. Yo creo que tienes mucha razón en tu análisis y cómo lo ves. Y yo también creo que eso van a ser una de las razones, porque nosotros vimos cómo el viernes a las 3 de la tarde en Europa, los países europeos trataron de hablar con Irán, trataron de llegar a una solución, pero ellos dejaron la pieza. Salieron de ahí y dijeron ellos no están dispuestos a negociar si no se va por las reglas de ellos. Y por eso también es lo que yo dije al principio, es muy difícil negociar
con personas que no piensan como nosotros. Nosotros queremos muy rápido llegar a una solución, que nos centramos alrededor de la mesa y hablamos. Preguntamos preguntas, pensamos cuáles son las consecuencias, cuáles son las consecuencias civiles, cuáles son las consecuencias del dinero, cuáles son todas las consecuencias. Si ellos entran a una pieza y después de 10 minutos dicen, miren, si no es como nosotros queremos, vamos a guerra. Es un problema. Y eso va a ser un problema para todos nosotros. Nosotros no podemos dejar que cosas pasen así. Lamentablemente yo estoy aquí dentro de esta situación. Como dije, me duele, es duro. En una parte de mi corazón sé que es correcto y en otra parte de mi corazón me duele ver a mis niños que no pueden dormir en la noche en su cama y tienen miedo. Wow, wow. Sí, hay una crisis de liderazgo, como tú comentas, los que están al frente, digo, empezando con Irán, pero también Rusia, un líder que también no hay una calidad emocional, un país de Estados Unidos que tampoco hay una calidad emocional, y yo creo que creo que eso puede acelerar un poquito la complicación de la guerra, por no hay un liderazgo realmente que invite a balancear, a poder negociar, a poder llegar a un acuerdo. Me parece que los líderes de actualmente como que va a ser un factor importante para no poder llegar a un arreglo muy pronto. Sí, definitivamente. Y bueno, Rodrigo González estuvo desde Tel Aviv. Rodrigo, muchísimas gracias por contarnos esa perspectiva justamente desde Tel Aviv, siendo bastante objetivo, pero también siendo humano. Eso que acabas de decir sobre tus hijos es un tema sumamente relevante para quienes te estamos escuchando del otro lado del mundo y para nuestra audiencia que va a entender un poco más qué es lo que realmente está sucediendo. Rodrigo, muchísimas gracias. Laura y Carlos, realmente fue un placer y gracias por el espacio y como yo todo el tiempo digo, espero que lleguemos a paz y a soluciones lo más rápido posible. Pues te deseamos que estés tranquilo con tu familia y que primero Dios no te encienda mucho esto. Hola. Gracias. Chao, chao. Gracias, Rodrigo. Nos despedimos contigo. Rodrigo González desde Israel. Muchas gracias. Y nos Gracias. vamos a corte. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a regresar.